Esto es un biosensor, sirve para medir glucosa en sangre. En este segmento de la materia transductores biomédicos vamos a estudiar los biosensores, cómo se clasifican y cuáles son los diferentes tipos que existen, cómo se evalúa su comportamiento, las técnicas empleadas para su estudio y las técnicas empleadas para inmovilizar el material biológico sobre el sensor. Todos los seres vivos intercambian información con su medio ambiente. Los animales, las plantas, el hombre. Y en general ese intercambio de información es con diferentes fines. Por ejemplo, para localizar nutrientes, para encontrar a las hembras, para distanciarse de venenos, para detectar tóxicos. Y toda esa información, ese intercambio de información se realiza a través de receptores químicos en general. Entonces, a partir de ahí surge la idea de usar esos receptores químicos para imitar, entre comillas, el funcionamiento de un sistema, de los sistemas que utilizan los seres vivos, para sensar o medir determinadas sustancias. Básicamente, en el caso del hombre, las principales herramientas de reconocimiento de la información que nos rodea están basadas en los 5 sentidos, que son el gusto, el oído, la vista, el olfato y el tacto. Y estos 5 sentidos tienen pequeñas diferencias entre unos y otros respecto del tipo de principios que utilizan para las detecciones. Normalmente el gusto y el olfato están basados en reacciones químicas, mientras que el oído, la vista y el tacto se basan principalmente en principios físicos. Pero en realidad, toda la información entonces se transmiten a través de un conjunto de reacciones físico-químicas. Entonces, haciendo uso de estos receptores, decíamos, es posible desarrollar un tipo de sensor específico que se denomina biosensor, y que estos receptores, en los seres vivos, se utilizan para transducir eventos en cantidades medibles, es decir, que son transductores biológicos, o sea, transforman un determinado tipo de energía en otro tipo de energía. Por ejemplo, en el sentido del tacto, los sensores que tenemos, los receptores que tenemos en los dedos, por ejemplo, si uno toca algo muy caliente, esa energía calórica es capaz de transformarse en una señal eléctrica que viaja a través de los nervios y que hace que el cerebro contraiga los músculos y haga que yo, rápidamente deje de tocar ese objeto a alta temperatura. Entonces, estos receptores, decíamos, son transductores que transforman eventos en cantidades medibles. Como decíamos, podríamos usar estos receptores como partes de un sensor para medir determinadas cosas. Y los receptores que se pueden usar, que vienen, del ámbito de los seres vivos, pueden ser las células, podrían ser tejidos, por ejemplo, un tejido neuronal, puede ser piel, o también podrían ser proteínas, pueden ser enzimas. Entonces yo puedo usar cualquiera de este tipo de material biológico para construir el sensor. Veamos un poco de dónde surge esto de los biosensores. Ya por el año 1962, Clark y Lyons, estamos hablando del mismo Clark que inventó el electrodo de oxígeno. ¿Se acuerdan del electrodo de Clark que vimos en la clase de transductores químicos? Bueno, él mismo construyó una membrana conteniendo una enzima, que podía ser la glucosa oxidasa o la ureasa,
y que permitía transformar glucosa o urea, ya sea cuál de las dos, dependiendo de cuál enzima usaba, permitía transformar estos analitos en un producto detectable, ya sea con un electrodo de pH o un electrodo de oxígeno. O sea, utilizaban un transductor como el que ustedes ya conocen, un transductor físico común, un electrodo de pH, un electrodo de oxígeno, al cual, uniendo una parte biológica, que en este caso era una enzima, permitía detectar un analito de interés, ya sea glucosa o urea. Surge así el primer biosensor. Años más tarde, en 1967, Updike y Hicks construyeron el primer biosensor de glucosa amperométrico, o sea, básicamente detecta el mismo analito, pero el principio es algo diferente. Ellos detectaban la corriente generada por la oxidación del peróxido, que es un producto que se genera cuando la enzima, la glucosa oxidasa, cataliza la reacción de la glucosa con el oxígeno. Acá tenemos el biosensor de glucosa de Clark. Tenemos el electrodo de oxígeno sobre el cual se ha inmovilizado la enzima glucosa oxidasa, que es la enzima que cataliza la reacción de la glucosa con el oxígeno. Acá podemos ver la reacción química que se produce. La glucosa reacciona con el oxígeno, catalizado por la glucosa oxidasa, y nos da un producto que es el ácido glucónico más peróxido. En este caso, el electrodo de Clark mide la disminución de la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque si se fijan en esta ecuación, cuando reacciona la glucosa con el oxígeno para dar estos productos, y que interviene la enzima que está inmovilizada acá, para que esta reacción ocurra, tiene que estar presente la enzima. Por cada molécula de glucosa que reacciona, se ocupa una molécula de oxígeno. Por lo tanto, cuando se produce esta reacción, hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, que es lo que sensa el electrodo. Y por lo tanto, esta disminución, que es detectada por el electrodo, es proporcional a la concentración de glucosa presente en la muestra. Y de esa manera, entonces, con este biosensor se puede determinar la concentración de glucosa en la muestra. En el caso del biosensor de Updike y Hicks, lo que se detecta no es la disminución o el consumo de oxígeno, sino la presencia de esta molécula, el peróxido. Entonces lo que se hace es emplear simplemente un electrodo metálico, polarizarlo al potencial de oxidación del peróxido, que son 900 milivoltios, y en ese potencial va a haber una corriente debida a la oxidación de este peróxido, o sea, entrega electrones, se oxida, y esa corriente va a ser proporcional a la concentración de peróxido en la muestra. Entonces, el biosensor es un biosensor electroquímico que detecta una corriente, por lo tanto es amperométrico, debida a la oxidación de peróxido. Y si se fijan, por cada molécula de peróxido, a cada molécula de peróxido generada, le corresponde una molécula de glucosa, que es la que ha participado en la reacción. Esta reacción se sigue ocurriendo porque está la enzima que cataliza esta reacción. Entonces, por cada molécula de glucosa que reacciona, se produce una molécula de peróxido. Por lo tanto, midiendo la concentración de peróxido en la muestra, se puede conocer directamente la concentración de glucosa de la muestra. Es decir, acá podemos ver también que cualquier tipo de biosensor que uno quiera hacer, si uno conoce la ecuación de la reacción química que se produce, a su vez hay distintas formas de detectarlo. En este caso, con un electrodo de oxígeno midiendo el consumo de oxígeno, o bien con la oxidación de peróxido midiendo una corriente eléctrica. O sea, que ahí puede haber varias versiones de un mismo biosensor, en el sentido del mismo, de que detecte el mismo analito, pero con principios de funcionamiento diferentes.
Por lo tanto, entonces, con este ejemplo, vemos que se ha creado un nuevo tipo de sensor, el denominado biosensor. El biosensor no es otra cosa que la unión de sensores físicos existentes, como los que vimos hasta ahora en el curso, sensores amperométricos, como el electrodo de oxígeno, o un electrodo metálico simplemente, electrodos potenciométricos, como el electrodo de pH, sensores térmicos, sensores piezoeléctricos, sensores acústicos, ópticos, etc. Cualquier transductor físico se puede emplear para construir un biosensor. Y ese transductor físico se une a un transductor biológico que se llama, que pueden ser enzimas, células, microorganismos, receptores químicos, agentes inmunológicos, o sea, antígenos o anticuerpos, etc. Entonces, la unión de estos dos tipos de sensores da origen al biosensor. Acá tenemos un esquema de un biosensor. Si se fijan, tenemos el transductor, que puede ser un electrodo de pH, un termistor, un transductor óptico, un transductor piezoeléctrico, etc. Y de este lado tenemos el bioreceptor, que es el material de reconocimiento molecular. Por ejemplo, las enzimas, anticuerpos, puede ser material genético, o sea, puede ser una cadena simple de ADN, pueden ser microorganismos completos, pueden ser células, tejidos, como vimos, etc. Y este bioreceptor tiene la característica de que reconoce selectivamente al analito de interés. Entonces, la reacción de este bioreceptor con el analito de interés le da una señal que puede ser reconocida por el transductor físico. Por ejemplo, me puede dar señales electroactivas, como decíamos recién en el caso del peróxido, que a un dado potencial se oxida, entonces se producen reacciones de óxido de reducción, por lo tanto son sustancias electroactivas. Y eso, utilizando simplemente un electrodo, puedo sensar esa sustancia. Puede producir, por ejemplo, también un cambio de pH, que podría detectarlo con un electrodo de pH. Puede producir calor, que lo detecto con un termistor. Puede producir luz, utilizaré un transductor óptico. Puede producir un cambio de masa, como veíamos en el caso, por ejemplo, del antígeno y el anticuerpo. Para eso podría usar un transductor piezoeléctrico. O sea, son los mismos transductores físicos que hemos visto, unidos a el bioreceptor o receptor biológico. Y estos transductores son capaces de transformar esa señal en una señal eléctrica útil. Entonces, decíamos que el bioreceptor reconoce selectivamente la información química presente en la muestra y la convierte en una señal que es reconocida por el transductor físico. Por su parte, el transductor físico reconoce la señal del bioreceptor y la convierte en una señal eléctrica procesada. O sea, que la principal característica de un biosensor es su selectividad. El bioreceptor le brinda la selectividad al detector físico. ¿Por qué? Porque si yo uso un electrodo y hay varias sustancias electroactivas en el medio, no voy a saber a cuál de estas sustancias electroactivas se debe la señal, porque todas podrían reaccionar. En cambio, si yo, por ejemplo, uso una enzima que reconoce selectivamente al analito de interés y esa reacción me da una señal electroactiva, y de eso la puedo detectar con el electrodo, pero ya sé que esa señal que ha dado el biosensor se debe solamente a ese analito de interés. Entonces aquí vemos algunas de las características básicas de los biosensores. Al igual que los transductores físicos, se evalúa su repetibilidad,
su reproducibilidad, su selectividad, en este caso, es la gran diferencia con los transductores físicos que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora, un transductor piezoeléctrico, por ejemplo, no sabe si se debe a la presencia de un antígeno determinado la señal que puede dar. Si es que yo no tengo el anticuerpo específico para ese antígeno. Entonces, si se da la unión antígeno-anticuerpo, es porque está presente el antígeno en la muestra. Entonces, eso ya le está dando selectividad al sensor. También se evalúa su sensibilidad, su región de respuesta lineal, y por último, su respuesta en el tiempo. Es importante que un biosensor tenga una buena respuesta en el tiempo para permitir su reusabilidad. Sin embargo, muchas veces, como utilizan material biológico, la respuesta en el tiempo no es muy larga y otras veces son simplemente descartables. O sea, se utilizan una sola vez y no se puede reutilizar. Por último, decíamos que en un biosensor se busca especificidad, o sea, esa es la característica principal de los biosensores, a diferencia de los transductores comunes, físicos que hemos visto hasta ahora. Su especificidad, o sea, que reconozca solo a un analito de entre muchos analitos. Pero esto es muy difícil de obtener, porque siempre hay lo que se llaman los interferentes, que también pueden brindar una señal en el biosensor, aunque sea muy pequeña, entonces interfieren en la señal de interés. Por lo tanto, normalmente en lugar de hablar de especificidad, se habla de selectividad. Veamos ahora cómo se clasifican los biosensores. Hay distintas formas de clasificarlos, según el tipo de receptor utilizado, bioreceptor utilizado, según la metodología de inmovilización empleada o según el principio de transducción empleado. Por ejemplo, según el tipo de receptor utilizado, pueden ser biosensores enzimáticos, tal es el caso en los cuales el bioreceptor es una enzima, pueden ser microbiológicos, donde el bioreceptor son microorganismos, pueden ser inmunológicos, donde el bioreceptor es un agente inmunológico, un antígeno, un anticuerpo. Pueden ser de célula completa, que pueden usar, por ejemplo, células epiteliales o neuronas. Acá no está, pero también podrían ser moleculares. Moleculares o genéticos son los que utilizan cadenas simples de ADN, aptámeros, que son cadenas cortas de nucleótidos, etc. Según la metodología de inmovilización empleada, se pueden clasificar en biosensores de membrana, tal es el caso en los cuales se utilizan membranas para inmovilizar el material biológico, por ejemplo, membranas de diálisis se utilizan. Pueden ser de volumen, en los cuales el material biológico se inmoviliza dentro de un volumen, puede ser una pasta, que se llamará normalmente la biopasta, como por ejemplo el biosensor que van a usar ustedes en el práctico, que es un biosensor de pasta de carbón, en el cual se incluye la enzima, la glucosa oxidasa, por ejemplo. Puede ser electromagnético. Este tipo de biosensores lo que se hace es absorber el material biológico sobre unas bolitas, unas esferitas magnéticas, y luego, por medio de un campo magnético, inmovilizar esas bolitas sobre el sensor. Pueden ser de absorción simplemente, o lo que se llama también el método de inmovilización se llama dropcasting, o sea, se coloca una gota con una solución del receptor biológico, por ejemplo, una solución enzimática, se deja secar un tiempo determinado para que se evapore el solvente y la enzima queda absorbida
sobre la superficie de un electrodo, por ejemplo. Por último, la clasificación según el principio de transducción empleado, tenemos los biosensores electroquímicos, en los cuales se utilizan normalmente electrodos y se mide por método amperométrico o potenciométrico, y son en los cuales normalmente los productos de la reacción son sustancias electroactivas. Pueden ser ópticos, tal es el caso, por ejemplo, de los biosensores que utilizan fibras ópticas. Pueden ser másicos, que son los que utilizan cristales piezoeléctricos, como los ejemplos que vimos de la microbalanza de cristal de cuarzo, que utilizaban, ¿se acuerdan? Utilizaban o inmovilizaban los piezoinmunosensores, son biosensores inmunológicos másicos, porque utilizan cristales piezoeléctricos y sensan la masa, el cambio de masa cuando el antígeno se une al anticuerpo. Pueden ser térmicos, tal es el caso, por ejemplo, si se tiene una reacción que es muy exergónica, es decir, que despide mucha energía, se podría utilizar, por ejemplo, un termistor, que son lo suficientemente sensibles para sensar esos cambios de temperatura de la reacción, etc. ¿Cuáles son las aplicaciones donde normalmente se utilizan biosensores? Normalmente se utilizan en ámbitos biomédicos y farmacéuticos, para actividades industriales, para la regulación de procesos, control de calidad, conservación de la energía, para la industria de alimentos, en medio ambiente se utiliza muchísimo, en defensa. Veamos ahora algunos ejemplos de biosensores en estos diferentes ámbitos que mencionábamos recién. En el ámbito biomédico, por ejemplo, tenemos los famosos biosensores de glucosa en sangre y orina. El biosensor de glucosa se podría decir que es el más difundido en el mundo, ya que es muy usado por los diabéticos. La cintita, que mostrábamos al principio de la clase, es un biosensor de glucosa, el cual posee unos electrodos sobre los cuales está inmovilizada la enzima glucosa oxidasa, y tiene electrodos que cuando se conecta la cintita, se coloca la cintita en el aparato, sensa la concentración de glucosa en la muestra. Otro tipo de biosensor que también está muy difundido es el detector de embarazo, que no es otra cosa que un biosensor inmunológico, que detecta la hormona gonadotrofina coriónica humana, que está presente cuando hay un embarazo. Por otro lado, tenemos el biosensor de urea y creatinina para la evaluación de la función renal, biosensor de lactato para evaluar esfuerzo muscular, tenemos sensores para medir neurotransmisores, o sea, dopamina, serotonina, sensores para medir hormonas y otros metabolitos. O sea, en el ámbito biomédico está muy difundido el uso de biosensores. Para el caso de la industria de alimentos, el biosensor de glucosa también se utiliza mucho para monitorear fermentaciones, para el control de procesos. Por ejemplo, nosotros hemos participado en un proyecto con gente de Alemania ya hace algunos años, en los cuales utilizaban un biosensor de glucosa en un sistema FIA, que ya vamos a ver cómo es, pero es un sistema que está en un lazo de control, y eso permitía censar en forma continua, se podría decir, la glucosa en el fermentador, en una fermentación con levaduras, y mantener el nivel de glucosa, que es el nutriente del microorganismo, en valores constantes. O sea que esto permite, estando en un lazo cerrado, controlar los procesos. También se puede utilizar el biosensor de lactato, que veíamos en el caso anterior en el ámbito biomédico, también se lo puede aplicar en la industria de alimentos para el control de calidad de vinos y de yogur. También un biosensor de etanol para controlar el grado de alcohol en bebidas alcohólicas,
etc. En el medio ambiente hay infinidad si ustedes se ponen a buscar en las bases de datos de publicaciones científicas, van a encontrar que hay una gran diversidad de biosensores microbianos o no microbianos, pero en general de biosensores para el control de tóxicos en el medio ambiente, de plaguicidas, de metales pesados, de una diversidad de tóxicos del medio ambiente, o sea, para el control del medio ambiente. Se utilizan mucho los biosensores microbianos para censar demanda bioquímica de oxígeno. Cuando hay una disminución en la demanda bioquímica de oxígeno es porque hay una contaminación en los cursos de agua, para censar polución orgánica. Nosotros en el laboratorio, una chica que ha trabajado en la Universidad de Córdoba, bajo nuestra dirección, ha desarrollado un biosensor para la detección del lindano. El lindano es un plaguicida organoclorado, el gamma-clorociclohexano, que normalmente, o hace algunos años, se utilizaba como plaguicida en las plantaciones, pero actualmente en el mundo está prohibido o altamente restringido. Sin embargo, acá un grupo de científicos que trabajan en el PROIMI ha encontrado restos de este plaguicida en concentraciones bastante altas en algunos sedimentos de acá de Tucumán, y de esos sedimentos han aislado un microorganismo, el Streptomyces, una cepa SM7, que es capaz de crecer en presencia de este plaguicida y utilizarlo como fuente de carbono. Entonces a nosotros se nos ocurrió utilizar este microorganismo, que ellos lo utilizan con otros fines, con fines de bioremediación. ¿Por qué? Porque hacen cultivos de esos microorganismos y los ponen en los lugares contaminados con este plaguicida. Entonces estos microorganismos metabolizan y las va transformando en productos menos tóxicos. Por lo tanto, pueden remediar zonas contaminadas. En nuestro caso, nosotros lo utilizamos para detectar la presencia del plaguicida. Detectando una variación de impedancia, fue posible determinar la concentración de lindano presente en la muestra. Concluimos aquí esta primera parte.